Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 10 y vamos a hablar del hospital, concretamente del quirófano. Vamos a hablar de mis primeras experiencias en el quirófano, conociendo cómo funciona el quirófano no en Suecia, sino en mi hospital concreto, comparando con mis experiencias en España. Yo en España he trabajado en varios hospitales, he conocido y he podido operar en quirófanos de diferente tamaño y me hago una idea de más o menos cómo funcionan en España. Y hay algunas cosas que me han sorprendido aquí en Suecia, cosas que das por supuesto, que asumes que es igual en todos los lugares de España y que en otros lugares de Europa y posiblemente de países occidentales van a ser iguales, resulta que no son iguales. Lo primero de todo que me ha llamado la atención, que no es que sea exclusivo de Suecia ni tiene por qué ser muy diferente de otros lugares de España, es que aquí hay mucha seguridad de acceso a los diferentes lugares del hospital. Esto no es algo característico del quirófano, sino en general. Tú tienes una tarjeta de acceso y en muchos sitios de donde vas entrando, en todos los sitios donde no tiene que entrar el paciente o la población general, tienes una puerta de acceso donde solo puedes entrar con una tarjeta. Y eso en todos los niveles. Y en ese sentido, pues como que hay bastante seguridad. Es difícil pues que en las áreas administrativas o en tus despachos o en las zonas un poco de reunión de los médicos entren personas ajenas porque precisamente pues tienes la tarjeta. Y también algo que me llama un poco la atención, que bueno, es una curiosidad, que hay robots automáticos de limpieza, digamos como los robots que tenemos en casa, pero muy grandes y muy pesados, pero que son automáticos, que lo que van haciendo es limpiando los pasillos, pero sin gente, digamos que se mueven automáticamente. Eso lo había visto yo en algunas empresas, en algunas fábricas, pues transportando cosas o también limpiando, pero no lo había visto en ningún hospital, por lo menos en España. Y aquí me llamó la atención, pues eso, de que va el robot por los pasillos a las horas en las que hay personal. Entonces, bueno, pues no te atropellan porque se paran, tienen sus detectores, pero vamos, me resultó curioso. Pero hoy vamos a hablar sobre todo del tema de quirófano. En otros episodios ya tocaremos otros temas del hospital que también son llamativos o diferentes de cómo trabajamos en España, pero hoy vamos a hablar sobre todo de quirófano. Aquí el personal sanitario no médico se organiza diferente de en España y yo creo que parte de la causa, el origen inicialmente es pues que los médicos son personal escaso, más caro y te interesa que este personal haga las cosas que solo puede hacer el médico, que no se encargue de otras cosas que puede aprender o realizarlas bien otra persona, otro sanitario, y que se dedique exclusivamente a las cosas más médicas, ¿no? La propia cirugía en caso de cirujanos, en los anestesistas el propio proceso anestésico y resolver los problemas concretos, y otras actividades que en España están también ligadas al propio proceso médico, aquí están separadas, que no es propiamente, digamos, el hecho anestésico o el hecho quirúrgico propiamente dicho, sino procesos o acciones o tareas o funciones que son tan relacionadas que allí en España están ligadas, pero aquí se separan. Sobre todo la labor en quirófano concreto la hacen lo que allí en España serían las enfermeras. Aquí hay dos profesiones que se pueden asimilar más o menos a enfermería y auxiliar de enfermería, aunque aquí las auxiliares de enfermería están más especializadas en diferentes tareas y hacen más tareas que las auxiliares de España, y con las enfermeras pasa lo mismo, también están más subespecializadas y hacen más tareas que las enfermeras en España. Por ejemplo, en quirófano tenemos una o dos, a veces dos, enfermeras quirúrgicas, que son las que van a estar trabajando mano a mano con el cirujano, y también una auxiliar que va a hacer un poco la tarea de circulante. Y una de las enfermeras va a ser instrumentista y las que se va a lavar y va a tener el equipo estéril y va a trabajar más cerca del cirujano. Una diferencia interesante es que, por ejemplo, la preparación del campo quirúrgico en España pues la hace el cirujano y aquí la hace la enfermera.
En el caso concreto de oftalmología, pues la enfermera prepara el paño, abre el ojo, prepara lo que es el campo quirúrgico para el ojo, cosa que en España no se hace, eso es, digamos, terreno del médico. Y aquí, por ejemplo, lo hace la enfermera, que está ya muy especializada en eso. Y también existe una enfermera que es separada, que es otra figura, del anestesista. De tal manera que el anestesista, pues cuando hay que hacer una anestesia general, pues duerme el paciente, o cuando no es una anestesia general, pues el anestesista está al principio vigilando las constantes o decidiendo un poco si hay que poner sedación o no sedación, haciendo, bueno, su valoración previa. Pero una vez ya ha dormido el paciente o ya se ha decidido pues cómo se va a hacer el seguimiento anestésico, el anestesista se va y se queda la enfermera anestésica, que solo se va a dedicar a esa parte. Entonces, ahí están las enfermeras del cirujano, las enfermeras del anestesista. Y la enfermera anestesista va a estar monitorizando de acuerdo a las instrucciones que le ha dado el anestesista. Y si hay algún problema o lo que sea, pues le llama y el anestesista viene. Y luego, si hay que despertar al paciente, el anestesista vuelve. Pero lo que es el seguimiento anestésico lo hace la enfermera, pero la enfermera que se dedica solo a eso, a la parte un poco de anestesia. Entonces están como más separados. En ese sentido, bien, da la sensación eso de que los médicos en general, tanto anestesistas como cirujanos, bueno, pues son escasos y tienes que optimizarlos para que ellos hagan solo lo que tienen que hacer ellos. Como idea está bien, pero también ocurre otra cosa curiosa, que no hay celadores, de tal manera que sí hay más personal en quirófano, pero nadie se encarga de traer al paciente de lo que es el control de enfermería donde están fuera los pacientes. Y entonces el cirujano es el que sale, coge al paciente y lo trae. Luego ya cuando lo trae, pues la auxiliar, las enfermeras, le ayudan a prepararlo todo y tal. Pero eso me llamó la atención, ¿no? Que por una parte, desde el punto de vista español, claro, que aquí hay cosas que antes hacías en España y aquí no tienes que hacer porque lo hace otro personal, pero luego después no hay personal para traerte el paciente. Y luego después cuando acabas la cirugía he visto dos modalidades. A veces sí que es cierto que se lo lleva la enfermera, el paciente, pero otras muchas veces también es el cirujano el que se lleva al propio paciente, se lo lleva pues al control de enfermería si se le va a dar el alta en ese mismo día, o a veces se lo lleva directamente a la planta y se lo lleva con la silla de ruedas, coge el ascensor y se lo lleva a la planta. Entonces me resultó curioso, digamos, esa diferencia desde un punto de vista del español. Y yo creo que lo voy a dejar aquí. Tenía aquí apuntados otras cosas, otras diferencias entre hospitales españoles y, por lo menos este hospital sueco en el que trabajo, cosas, tema de vestuarios, temas del área administrativa, de los despachos, pero no quiero enrollarme más y yo creo que lo dejaremos para otro episodio. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedeodin@gmail.com o por Twitter en @elparchedeodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. Puedes opinar qué te parece esto que te he comentado hoy, las diferencias, si te llaman mucho la atención, poca atención, si te parecen bien, te parecen mal. A mí me ha resultado curioso, no me parece mal, ¿no? Para nada. Al fin y al cabo, cuando uno viaja, tiene que tener un poco la mente abierta y lo que tú haces no está todo bien y donde vas no está todo mal, ni al revés, ni todo lo que estás viendo tiene que ser mejor que todo lo que tú has hecho. En cualquier caso, el sistema en principio funciona, aunque tú puedas pensar que hay cosas que son mejores o la propia costumbre tuya pues te lleva un poco a pensar, bueno, pues ¿por qué no lo hacen de la manera que yo estoy acostumbrado? Pero una vez que el sistema funciona y de momento no me parece mal. En cualquier caso, nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.